Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de un importante poeta mexicano llamado Amado Nervo. Pero empezamos con algunas discrepancias. Alguno de sus biógrafos nos dice que su nombre completo era Juan Crisóstomo Ruiz de Nervo y Ordaz, mientras que otros nos dicen que su nombre era José Amado Ruiz de Nervo. Cualquiera de los dos nombres que haya tenido, ninguno es con el que se conoce como poeta. Él toma el nombre de su padre, que se llamaba Amado, y su apellido Nervo. Entonces es como lo conocemos en lo literario, como Amado Nervo. Él nació en Tepic en 1870 y murió en Montevideo en 1919. Él quedó huérfano a los 9 años. Cuando tenía entonces 9 años fue trasladado a una escuela religiosa donde lo envió su mamá. Sin embargo, él, aunque quería ser seminarista, no logró hacerlo porque es algo que cuesta pues un poco más de lo que tenía como patrimonio la familia, y al estar en problemas económicos, él empezó a trabajar desde muy joven, prácticamente un adolescente. Sin embargo, él siguió persiguiendo sus sueños porque quería ser escritor, y él mismo dice que empezó a escribir desde muy pequeño. Sin embargo, empezó a ser conocido hasta que se dedicó al periodismo cuando se dirigió a Tepic, la capital de Nayarit. De ahí se trasladó a la Ciudad de México, en donde empezó a entablar relaciones con escritores, y él participó también en la revista Azul. Ya les había dicho que Manuel Gutiérrez Nájera había participado en la revista, y para el momento en que se conoce con Amado Nervo, el que dirigía la revista era Manuel Gutiérrez Nájera, y Amado Nervo se convirtió en un escritor de esa revista. Ahí hizo algunas de sus primeras publicaciones. La obra literaria de Amado Nervo atraviesa por distintas etapas. Sin embargo, algo que tiene mucho peso en su obra es la muerte, ya que estuvo muy vinculada a su vida. Les decía que a los 9 años queda huérfano de padre, pero también hay dos muertes que lo marcan sobre todo, y es la muerte de su hermano, que también era poeta, y él muere porque se quita la vida por propia mano, se suicida. Después, cuando él conoce a una mujer con la que se casa y tiene una familia, ella muere 10 años después de haberla conocido, y entonces es otro golpe bastante duro que él tiene en lo emocional. Entonces vamos a ver que esto queda impregnado dentro de su obra, que se nota cómo atraviesa por esas distintas etapas donde manifiesta sobre todo el dolor, y aunque al final llega la serenidad, pues es una vida bastante difícil, de mucha zozobra emocional la que él padece. Entonces vamos a ver aquí alguna de estas obras. Hay alguna que dice: si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. No volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada, pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz como toque de llamada vibre hasta el más íntimo recodo de ser, levante el alma de su lodo y hiere el corazón como una espada. Si tú me dices ven, todo lo dejo, llegará a tu santuario casi viejo, y al fulgor de la luz crepuscular me has de compensarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Aquí no le está diciendo si tú me dices ven, lo dejo todo a una mujer, se lo está diciendo a Dios, está ofreciéndole su vida a Cristo. Y les decía que él quería ser seminarista, tenía una fe muy arraigada, pero finalmente por cuestiones económicas no pudo continuar con esa vocación, pero lo tenía presente. Entonces aquí dice: lo dejo todo, pero quiere sentir el llamado de Dios. Esto cambiará prontamente porque, pues, como todo ser humano, se enamora, y entonces el amor cobra otras formas, y ya Dios no está presente en toda su poesía. Sin embargo, tampoco fue feliz siempre en el aspecto amoroso, y también tuvo muchas decepciones. Y hay un poema aquí que se llama Cobardía. Pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo garzul, qué ritmo en el paso, qué innata realeza de porte, qué forma bajo el fino tul. Pasó con su madre, volvió la cabeza, me clavó muy hondo su mirar azul. Quedé como en éxtasis con febril premura. Síguela, gritaron cuerpo y alma al par, pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sagrar, y no obstante toda mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar.
por eso se llama cobarde, porque una mujer le llama la atención, pero no quería sufrir nuevas heridas amorosas y la deja pasar. Y su vida era solitaria. Él viajó por muchos lugares porque fue enviado a Europa como cónsul, es decir, como diplomático ante otras naciones como España. Él conoció y viajó por España, estuvo en Inglaterra, en Italia, en Francia, en Bruselas, en Bélgica, en muchos lugares por paseo, pero también por cuestiones diplomáticas representando a nuestro país. En esos momentos de paseo en París conoce a una mujer. Él cuenta en su texto La amada inmóvil que él salió a pasear, estaba cansado y fue a buscar a una muchacha con la cual pasar el rato, la noche, y no la encontró. Sin embargo, cruzó su camino con la que se convertiría en su esposa. Entonces, cuando él conoce a esta mujer, de llamada Ana Cecilia Luisa Dailies, una francesa, él queda enamorado de ella de él, y tienen una relación que dura 10 años, sin embargo es la muerte la que los separa. En esto él escribe lo más doloroso de su poesía. Nos dice que su obra más importante es La amada inmóvil, inmóvil porque ya está muerta. Esta obra fue póstuma, porque aunque él escribió a partir del momento de la muerte de ella, pues él no la publica, sino que la publican posterior a cuando él muere. Él muere en Uruguay, muere en Montevideo cuando había sido enviado por la diplomacia. Él les decía que había sido diplomático, sin embargo en 1914, cuando estaba en pleno la Revolución Mexicana, lo mandan a traer de Europa diciéndole que ya no podía hacer más por las cuestiones políticas que se están viviendo en nuestro país. Sin embargo, pasado ese tiempo, unos años, lo mandan nuevamente, pero ahora se va a Sudamérica, primero a Argentina y de ahí pasa a Uruguay. Pero aunque él llega en marzo a Uruguay, pues no está mucho tiempo porque él muere en mayo de ese mismo año. Entonces es muy poquito y nos dice que fue tan sensible la pérdida porque ya era muy conocido que lo trasladan con honores de Uruguay a México, aquí sepultado en la Rotonda de Hombres Ilustres, pero también dice que vinieron 3,000 personas a su funeral, personas de muchos países de Europa, de Sudamérica, de Centroamérica, porque era muy conocido y muy apreciado ya, no solamente como poeta, sino como persona. Sin embargo, en los años que estuvo sin su amada, y que no fueron muchos porque en menos de 10 años él también murió, él plasma mucho dolor en su poesía, donde en ella plasma lo que él sufre, lo que él siente de dolor al no tenerla. Y aquí en los poemas de la amada inmóvil tenemos uno que se llama ofertorio, es una ofrenda. Dios mío, yo te ofrezco mi dolor, es todo lo que puedo ya ofrecerte. Tú me diste un amor, solo un amor, un gran amor, me lo robó la muerte. Y no me queda más que mi dolor, acéptalo, Señor, es todo lo que ya puedo ofrecerte. Aquí retoma su misticismo, mezcla la religión, pero también el dolor de la mujer amada, que se fue un gran amor, pero la muerte se la arrebató. En unos versos que te toman de un poema llamado Serenidad, nos dice: no te apartes de mi vera, muere tú cuando yo muera, yo te llevé, pues te traje, fuiste noble compañera de viaje, rimemos nuestros destinos para todos los caminos que habremos de recorrer en lo inmenso del arcano, y vayamos por la muerte de la mano como fuimos por la vida sin temer. Aquí él habla ya de la muerte. Dentro del texto en prosa que viene en La amada inmóvil, él cuenta lo que sufrió, cómo murió su amada. Dice que se enfermó 21 días que él la estuvo cuidando porque ella muere de tifoidea. Entonces dice que fue una muerte lenta, dolorosa. No había forma de salvarla fácilmente. Estamos hablando de 1912. Entonces pues la medicina no estaba tan actualizada, no era tan buena como lo es hoy en día. Y entonces era prácticamente una condena de muerte, y él sabía que iba a morir. Se tuvo 21 días para prepararse que la iba a perder. Y él mismo cuenta que estuvo tentado a suicidarse, que muchas veces jugó con esa posibilidad, que se ponía la sien su arma. Sin embargo,
atendiendo a la religiosidad y que él conocía porque estudió en el seminario, se nos dice que uno de los pecados capitales e imperdonables es el suicidio. No se puede atentar contra la propia vida. Y entonces él decía que si él se quitaba la vida jamás podría estar reunido nuevamente con su amada, y que qué es el tiempo que se vive en la tierra comparado con la eternidad. Entonces él no lo hace, no juega con ello más, porque desea verla en la otra vida. Y nos dice aquí en unos 2 versos, dice, ha de sobrarme la mitad del lecho y ha de faltarme la mitad del alma, porque dice que su vida ya está vacía, todo se lo recuerda. Tengo aquí otro poema que nos habla de la muerte, mi secreto. Mi secreto es tan triste, estoy perdido de amores de un ser desaparecido por un alma liberta, que 10 años fue mía y que se ha ido. Mi secreto te lo diré al oído, estoy enamorado de una muerta. ¿Comprendes tú que busca los visibles transportes, las reales, las tangibles, caricias de la hembra que se plasma en todos sus deseos invencibles? Es imposible de los imposibles de adorar a un fantasma, pues tal mi vida es y tal ha sido, y será por sí mismo su latido, su noble corazón hoy mudo y yerto. He de mostrarme desagradecido y olvidarla nomás porque ha partido y dejarla nomás porque se ha muerto. Entonces él se pregunta si la tiene que dejar ir porque se ha muerto, porque él vive con su recuerdo, el recuerdo que lo acompañará el resto de su vida. Entonces él no la olvida, dice que no hay lugar en el mundo donde ella no estuviera, porque con ella él, al ser un diplomático, recorrió con ella muchos lugares, les decía, en Europa y en América, en Sudamérica, y entonces dice, todo se lo va a recordar, y esto lo plasma en su obra. Sin embargo, tenemos ya en el último poema que les voy a leer, donde llega la resignación con la edad, con el tiempo, y es en paz. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozonías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Entonces aquí se nota la madurez, la reflexión, y aquí es el agradecimiento finalmente a la vida, y él se va en paz. Es lo que está diciéndonos en este poema, porque la vida es así, hay que disfrutarla y hay que agradecer lo que se tiene. Y entonces dice que ya que él se está acercando al ocaso, que es el final de su existencia, bendice a la vida, porque la vida nunca le dijo que solamente le iba a presentar momentos buenos, que todo iba a ser grato, que todo era felicidad. Él dice, no me dijiste que mayo fuese eterno, es decir, la juventud no va a ser para siempre, porque dice, a mis lozanías va a llegar el invierno, es decir, a su juventud le va a llegar la vejez. Y que nos dice que también extrajo las mieles y las hieles. Las mieles es lo dulce, lo bello de la vida, y la hiel es el dolor. Sin embargo, pues eso compensa las cosas. Y dice que uno tiene que ponerle el sabor a la vida, que si uno extrae mieles, pues es dulce, pero si uno mismo es el que hace cosas que no son las adecuadas, pues entonces lo que se nos devuelve son las hieles, lo amargo de la vida. Entonces aquí nos dice que tuvo penas como la muerte de sus seres queridos, dice, pero que la vida no ofreció solamente noches serenas y tranquilas. Entonces finalmente dice, el sol acarició su faz, amó, fue amado, y la vida entonces con ella está en paz. Este es el de los poemas más conocidos, quizá no de los más importantes, les repito. Nos dice que su obra cumbre es La amada inmóvil, y este poema es de los más conocidos que se tienen. Entonces, como verán, esto se aleja un poquito de la forma modernista, sin embargo está dentro del tiempo del modernismo, pero estos son más subjetivos, se apegan más, digamos, al romanticismo, no con esos excesos, pero finalmente la poesía es la exposición de las emociones y los sentimientos, y nada más a flor de piel que el amor o la muerte, porque nos muestra tal como somos, nos muestra nuestro dolor. Entonces esto es lo que nosotros vemos de Amado Nervo, un gran poeta mexicano admirado por muchos. Espero que
haya quedado claro el tema, que les haya gustado y nos vemos en la clase de mañana. Chicos, que tengan un muy buen día.